Fusiones. Un proyecto del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Este espacio de divulgación de ciencias sociales y humanidades compartirá contenidos que acerquen información a la población en general, recuperando testimonios, narrativas y materiales de las comunidades de la región huasteca, vinculados al quehacer académico. Yo soy Miriam González. Y yo Alejandra Charre, y estamos en un episodio más de Fusiones. Hoy tenemos un tema muy interesante, las narrativas comunitarias. ¿De qué hablo? Del uso crítico de los lenguajes y los modos que tenemos al contar la ficción mediática que ofrecen códigos y representaciones con las que actualmente se familiariza una gran parte de la población. Y para hablar de ello, el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas. La doctora Vianey Mayorga, quien es egresada del Colegio de San Luis del programa de Antropología Social y actualmente es profesora de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles. Colabora en CUESAR, Consultores Sociales AC, en proyectos de desarrollo comunitario de difusión de los derechos de las mujeres indígenas. Sus principales líneas de investigación son las situaciones de las mujeres indígenas en los contextos rurales, las prácticas rituales en torno al cuerpo, la salud, la enfermedad, la naturaleza y la muerte. También nos acompañará la doctora Neira Alvarado, profesora investigadora del Colegio de San Luis, con sus líneas de investigación en circulación y desplazamiento en los desiertos y el norte de México, antropología del ritual y temporalidades rituales, antropología de la infancia y ritual. Ellas nos estarán acompañando en este programa titulado Recuperación de narrativas comunitarias en torno a la festividad del Día de Muertos. Doctora Vianey, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Soy maestra todavía. Maestra Vianey, una disculpa. Sí, todavía no termino el doctorado. Ok. Y doctora Neira Alvarado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación en un tema tan apasionante. Y ahora vamos a escuchar esta breve cápsula que nos dará el contexto del día de hoy. Comenzamos. Los rituales son constitutivos del desarrollo de pertenencia común, de crucial importancia para los que en ellos participan, o sea, la comunidad. Constituyen el sentido de identidad y evolución del grupo social del cual dependen. Las ceremonias o festividades crean vínculos y lazos de identidad. Poseen un poderoso carácter de unidad en los encuentros festivos, sean fiestas de alegría, tradicionales o ceremonias, tales como el Sagnek Zabal, lugar donde descansan los muertos, cuya celebración propicia la trascendencia de valores ancestrales, mismos que conforman la riqueza cultural de una de las tradiciones más importantes de la cultura huasteca. La memoria colectiva se nutre y se recrea a través de los ritos, las ceremonias y los cultos. Se cuenta por lo general con la participación de todos. Las diferentes comunidades, pueblos, barrios o partes involucradas de un grupo o colectivo social se reúnen en tiempos de fiesta, configurando una verdadera unión. Además de su carácter de creadores de memoria colectiva y fundadores de identidad, los rituales cumplen una función social de resistencia a las modernidades que la misma realidad les impone. La Huasteca Potosina, rica en tradiciones y ceremonias, se resiste a perderlas y lucha por conservar lo que le da identidad, entre las que sobresalen Chantolo, el ritual de la siembra, de la cosecha, el ritual de la limpia de los pozos de agua, la visita a los cementerios el día 2 de noviembre, la instalación de altares y muchos más. Vamos a comenzar con la maestra Vianey. Hablemos de lo importante que es recuperar estas historias que tienen pues las comunidades indígenas o los diferentes grupos étnicos en torno al Día de Muertos o acerca de la muerte. Adelante, maestra. Ok, muchas gracias. Voy a hablar desde el contexto de la ritualidad en la Huasteca Potosina, porque aquí pasan en una región que aparentemente se ve grande, pero grande territorialmente hablando,
pero también es pequeña en cuestión de convivencia porque todo el mundo estamos enterados de lo que sucede en los municipios cercanos y pues pasa este fenómeno del chantolo, ¿no? Que es muy interesante y que ustedes sabrán se ha hecho una cuestión turística en los últimos años y entonces ves Chantolo a nivel, pues no sé, yo creo que tiene una proyección ya internacional casi el festival, por lo menos a nivel nacional pues todo el mundo está enterado de lo que es y considero que más allá del Chantolo pues hay otro tipo de narrativas que están ahí alternando la vida comunitaria con el chantolo. El chantolo pues es una palabra náhuatl, de origen náhuatl, y bueno, las comunidades tene que también habitan en la Huasteca también lo han utilizado y tienen como bien clara la diferencia entre el chantolo como tal y el Día de Muertos que se practica en las comunidades. Entonces pues esta interacción es interesante entenderla primero, saber que estas expresiones que se dan a nivel macro, digamos, de las administraciones municipales, que se dan a nivel regional, pues sí distan mucho de lo que son las prácticas rituales comunitarias asociadas a la muerte, ¿no? Son rituales mucho más íntimos, mucho más del hogar, mucho más de la comunidad y se desenvuelven en un entorno en el cual hay una preocupación muy seria acerca de que tú como familia tengas las posibilidades de ofrendarle a las personas que ya no están y de que esas personas queden satisfechas con la ofrenda que tú les vas a dar como familia, ¿no? Entonces, digamos, esta práctica ritual en torno a la festividad del Día de los Muertos o de los Días de los Muertos, pues tiene que ver con, creo yo, refrendar esta relación entre nosotros que estamos vivos y los que ya no están a través de la ofrenda, que no se toma como una cuestión de festividad allá afuera, ¿no? Sino de una necesidad de darle al que ya no está, ¿no? Y doctora Neira, siguiendo con esta temática respecto a las narrativas, ¿qué expresan, revelan o reflejan estas historias, leyendas o anécdotas en dichas comunidades? Bueno, tu pregunta es bastante amplia porque recubre no solamente el Día de Muertos, sino los hechos, los fallecimientos de las personas en el seno de las familias, que implica también otros rituales domésticos, colectivos también pueden ser, que pueden, dependiendo de la especialidad de la persona, pueden reagrupar hasta una comunidad, si estamos hablando de un especialista ritual, ¿no? Pero si estamos hablando de personas en el seno de las familias, pues estos rituales de velación, de el entierro, pues son importantes porque marcan justamente el término de la vida en este mundo para las personas, y los rituales tienen que ver con el hecho de que el alma del difunto pues se vaya, ¿no?, al lugar de los muertos, y entonces es a estas almas, digamos, que fallecieron, que se les ofrenda en el 2 de noviembre, 30 de octubre para los niños, el 1, el 2 de noviembre, y efectivamente nos hace falta como conocer más de esta, o más bien de reflexionar más, ¿no?, sobre esta dimensión doméstica de los rituales de muertos, que le dan sentido a estos grandes rituales, ¿no?, que ahora se han hecho, digamos, públicos, que atraen el turismo, pero hay otras poblaciones indígenas, incluso mismo en San Luis Potosí, como los Pames también, ¿no?, que hacen estas ceremonias, o los nahuas, ¿no?, pero siempre se focaliza hacia un grupo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hablar de la generalidad de estos rituales entre las poblaciones indígenas de todo el país, y que son igual de importantes, aunque no sean tan exuberantes, ¿no?, pero son igual de importantes como las que nosotros practicamos en nuestras propias familias cuando fallece una persona. Entonces, las narrativas alrededor de estas prácticas rituales pues giran en torno a el lugar de los muertos, a lo que la persona vive, en qué lugar ocupa en el espacio, las personas vivas, ¿no?,
o cuando se está enfermo también, cuáles son esos espacios y esos caminos que se recorren, y con las sesiones terapéuticas, cómo se atrae nuevamente el alma de las personas, se instala nuevamente en el cuerpo, ¿no?, de las personas. O sea, estamos hablando de una dimensión pues donde la enfermedad y la muerte están presentes, no solamente el ritual de muertos, ¿no? Entonces, todo esto nos permite comprender pues cómo piensa una sociedad, ¿sí? Cómo piensa una población indígena, cómo lo expresa en una lengua, y efectivamente todos están involucrados, niños, adultos, porque los niños también mueren y tienen un tratamiento especial, a diferencia de los adultos. Entonces es un tema que, dependiendo de la población de la cual nosotros estemos hablando, pues tiene diferentes complejidades, ¿no? Y son formas filosóficas de pensar la vida y la muerte en cada sociedad indígena, en cada población indígena. Entonces, expresarlo en la propia lengua indígena, pues nos lleva por esas profundidades también. Muchas gracias. Y pues para conocer más acerca de este tema, vamos a escuchar esta cápsula sobre la recuperación de las narrativas comunitarias. Bueno, pues cuando hablamos de los rituales en el México contemporáneo y particularmente de los rituales en el México indígena, pues tenemos que necesariamente hacer referencia a procesos de transculturación, aculturación, al encuentro de diferentes culturas que sin lugar a dudas pues se van afectando unas a la otra, ¿sí? Lo hemos visto a lo largo de todo el país, tradiciones, fiestas, rituales que se van transformando por la influencia de elementos exógenos, ¿no? Y por los mismos cambios que experimentan las comunidades a nivel endógeno. Entonces, lo primero que tendríamos que considerar es que es muy difícil que los rituales se mantengan tal y como fueron concebidos en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos procesos de aculturación, transculturación, interculturación, pues necesariamente los van modificando su sentido, van modificando su trascendencia. Además, pues las nuevas generaciones, incluso de las mismas comunidades indígenas, van perdiendo el apego a los mismos, van perdiendo su conexión mística y desafortunadamente en muchos casos pues pasan por un proceso de comercialización, ¿no? Si bien hay algunos que se han mantenido un poco más homogéneos, lo cierto es que en su mayoría se han visto afectados por todos estos procesos, ¿no? Y derivados pues obviamente de una globalización cada vez más avasallante, la influencia de los medios de comunicación cada vez más preponderante, que bueno, está trastocando su sentido en muchas ocasiones. Me viene a la mente, por ejemplo, lo que pasó con los voladores de Papantla, un ritual importantísimo, muy significativo, y que sin embargo en una campaña de publicidad donde aparece un actor de Televisa, pues se le aludía de una manera un tanto peyorativa, y esto nos da una muestra de cómo estos rituales en un México pues globalizado, sumamente permeable a influencias externas, pues están perdiendo desafortunadamente su vigencia y su significado. Estamos a punto de terminar este podcast, pero antes quisiera que nos cuenten las dos alguna historia, anécdota, mitos, cuentos acerca de la muerte o el Día de Muertos. Maestra Vianey, empezamos con usted. Ok, gracias. Bueno, yo no tengo una historia así muy presente que te la pueda contar en una introducción, desarrollo y conclusiones, pero a mí me llama mucho la atención la tradición oral que tiene que ver con el diálogo que se da entre las personas que ya no están vivas, pero que vienen en estos días próximos a visitar a sus familiares, ¿no? Hay historias que versan en torno a el encuentro de personas muertas que se conocieron en vida o que apenas se están conociendo ahí en ese momento, y hablan precisamente de la familia que sí está viva y que vienen a visitarla, ¿no? Entonces el diálogo entre estas personas gira sobre las ofrendas que le pusieron las plantas. Muchas gracias. Y doctora Neida, ¿nos puede compartir alguna historia que se le venga a sus recuerdos? Claro.
Bueno, yo voy a compartir un agua de Durango, pero que aparece también en las sociedades no indígenas. En Real de 14 yo la documenté de otra manera, y tiene que ver cómo los vivos se encuentran con los muertos y son invitados a un baile donde hay mucha comida, mucha bebida. Así es el lugar de los muertos, ¿no? Se baila, y la persona que está viva encuentra a los compadres, a la gente que ya falleció, y los ve ahí y se sorprende mucho, y es cuando se da cuenta pues que está conviviendo con los muertos, ¿no? Entonces, para poder salir de ese lugar pues necesita recuperar, digamos, la memoria para poderlo hacer. En el caso de los mexicaneros, esto se da en un árbol específico, ¿no? El que conecta el mundo de los muertos con los vivos. Y entonces es como la gente se sorprende, y muchas veces pues fallecen por la impresión, ¿no? La impresión de haber convivido con los muertos sabiendo que ya están, pensando que son vivos y están muertos, ¿no? Entonces este mundo de ida y vuelta es muy común. Así se habla como de un mundo al revés, ¿no? El mundo de los muertos, donde hay alacranes. Aparentemente estás pensando que estás tomando vino y es agua hedionda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es parte, ¿no? López Austin, Alfredo, pues tiene mucha, literatura al respecto, y muy interesante también. Entonces, estas narrativas, ¿sí?, que hacen pues mostrar la importancia de contar la historia, contar la vida de poblaciones, pues que si bien pueden tener escritura, la importancia de transmitirlo de forma oral, pues está presente, y así es como se va transmitiendo en las generaciones, ¿no? Pues es lo que podría yo compartir. Hay muchísimo al respecto, pero bueno, si lo platicamos en lengua indígena, pues sería mucho más interesante, pero pues no podemos comprender Otenec o náhuatl o cualquier otra lengua, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con todos nosotros toda esta valiosa información. Agradecemos mucho la presencia de las dos en este podcast. Doctora Neira, ¿algo más que desea agregar al respecto del tema? Pues justamente dar una dimensión también a estos rituales domésticos, o sea, lo que se hace en las casas es tan importante como los grandes rituales, y sobre todo, pues tomar una distancia, ¿no? Que lo que se fabrica como Día de Muertos para el exterior, pues puede tener una gran diferencia con lo que se practica, ¿no? Y que finalmente la gente lo hace pues con mucho amor, mucha devoción, en este trato a sus muertos, porque son los ancestros familiares, ¿no? Entonces son muy, muy importantes para la vida no solo de estas familias, sino de las comunidades en cuestión. Muchas gracias. Maestra Vianey, agradecemos también su participación. ¿Algo más que desee añadir sobre el tema? Sí, muchas gracias. Pues el hecho de que las narrativas comunitarias en torno al festejo de los muertos tienen que ver precisamente con la necesidad de traer otra vez a la vida a estas personas con las que existieron estos lazos tan importantes, y pues voltear la mirada, ¿no?, a este tipo de expresiones que no son una cuestión folclórica ni una cuestión turística, sino que debe de ser tomada con seriedad, y que pues también una invitación, ¿no?, a las personas que gustan de lo que ahora se llama el turismo cultural o el turismo rural, pues a observar con otros ojos este tipo de prácticas, porque es muy sencillo ir y muy llamativo el querer conocer, pero no siempre se hace como en este marco de respeto que se requiere, ¿no? La ritualidad en este tema y en todos los temas que podemos dimensionar, pues es una cosa esencial en la vida cotidiana de las personas, entonces pues tomarse con esa misma seriedad. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la Vox Populi, donde escucharemos a nuestra comunidad huasteca. Esto es Vox Populi.
Pues la tradición más que nada porque como es como así nos inculcaron desde niños y es lo que ya estamos llevando todos los años, venir a visitar nuestros familiares que ya quedaron aquí en el panteón. ¿Desde cuándo lo hacen? Desde que yo tengo uso de razón. Desde muy pequeño Sí. ya lo hacían en su casa. Sí. De hecho aquí está mi abuelo, él falleció en el 68. Todavía lo conservamos. Mi mamá murió en el 92. Mi abuela Guadalupe, ahí están las fechas. En el 70 falleció mi abuela. Mi papá en el 2000 y un hermano que tiene más poquito. ¿Qué tan importante cree que sea recordarlos en estas fechas y traer las ofrendas? Pues ahora sí, es para no olvidar, es para no olvidar pues sí, nuestros familiares que vamos a tener presentes mientras podamos ver y atendamos. ¿A usted le gustaría que esto que hoy usted está realizando lo hicieran sus hijos, sus nietos? Pues sí. ¿Que lo siguieran recordando? Sí, esa parte de la tradición y yo digo que es bonito eso seguir llevando a cabo. ¿Qué es por lo regular lo que traen de ofrendas? Pues es lo que pusimos como en las ofrendas en las casas, es el mismo que traemos aquí. Tamales, Algunas frutas, manzana, plátano, todo lo que tenemos en nuestro alcance, pues. Y lo que estoy viendo es que no utiliza plástico, es el isote, ¿verdad? Sí, isote. Esto fue Fusiones, una propuesta de colaboración para difusión y divulgación entre la Unidad de Difusión del Colegio de San Luis y la Coordinación de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles. Yo soy Miriam González. Y yo, Alejandra Charre. Nos escuchamos la próxima. Fusiones. Escucha todos los podcasts en Spotify y el sitio oficial del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.